Muy buenas, Silvia, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de nada, preséntate un poco, explícanos quién eres, un poquito para que la gente te conozca. Vale, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Silvia Guinea, soy psicóloga especializada en el ámbito de infanto-juvenil y además, bueno, orientadora educativa. Porque me conozcáis un poco la trayectoria profesional y académica que yo tengo, pues soy licenciada en psicología con varios másters, uno de ellos es en psicología infanto-juvenil, en psicología clínica y otro en orientación educativa, ¿no? Un poco para pues complementar ambas áreas, que creo que es bastante interesante de cara pues, a las sesiones bueno, pues con los pacientes, ¿no? La experiencia, pues bueno, la he adquirido trabajando como psicóloga infanto-juvenil, pues en distintos gabinetes en Madrid y en Barcelona. Y hace 5 años decidí abrir mi propia consulta aquí en Madrid, donde trato pues niños, adolescentes y bueno, algunos padres también que bueno, pues requieren de pautas y demás. Actualmente pues cuento más o menos con 8 años de experiencia como psicóloga infanto-juvenil y aprovecho para bueno, colaborar con diversos colegios, academias y bueno, algunos medios de comunicación. Perfecto, genial. Pues mira, te has presentado. Perfecto. Mira, el tema de la entrevista, sobre todo el tema de las rabietas, ¿no? Que es un tema bastante recurrente entre padres, Sí. ¿no? De cómo trata una rabieta. Bueno, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué consideras que es para ti una rabieta? Vale, pues bueno, yo creo que todos sabemos lo que es una rabieta, ¿no? En algún momento hemos sufrido en nuestras propias carnes una rabieta pues de un sobrino, de un hijo, de, bueno, pues del amigo de un hijo, en fin. Y hay veces que dices, ¿y qué hago, no? Bueno, vamos a intentar describirlas, aunque todos sepamos más o menos lo que es. Yo diría que una rabieta es una forma que tiene el niño de expresar su malestar interior. ¿Vale? Y bueno, lo hace a través de comportamientos. ¿Cómo lo hace? Pues con gritos, con patadas, con lloros, se tira al suelo, lanza objetos, o sea, bueno, hay bastantes variantes. Yo creo que se podría resumir una rabieta en pocas palabras, ¿no? Al final, básicamente es un ataque de ira bastante fuerte por parte del niño, ¿no? Son conocidas de muchas maneras. Yo en consulta me encuentro padres que lo llaman rabietas, otros fataletas, otros berrinches, perretas, pollos. Pues bueno, hay un poco todas las opciones. Al Claro. final con la que el paciente se siente más cómodo, pero bueno, sí es verdad que no deja de ser pues eso, un ataque de ira, ¿no? Eh, también hay que entender que estas rabietas, ¿no? Dentro de qué es una rabieta, es algo que forma parte del desarrollo del niño, ¿no? O sea, las rabietas concretamente forman parte de ese desarrollo evolutivo en el que el bebé está madurando y se está convirtiendo en un niño, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es una forma que tienen ellos como de demostrar ya un poco esa independencia, esa influencia en el entorno, cómo experimentan con el entorno. Y bueno, ¿cuándo suele ocurrir esto? Pues entre los 12 y los 18 meses, digamos que se pueden iniciar esas pataletas y durarían aproximadamente hasta los 4 años de edad. Por eso yo creo que algunos padres ¿no? pues hablan de los terribles 2 años, es cuando más pataletas se dan, entre los 2 y los 3 años, es, digamos, la mayor frecuencia está en esa edad. Vale. Claro, tú estabas diciendo ahora que es parte del desarrollo, ¿no? O sea, estas rabietas son relativamente normales, ¿no? Que pasen. ¿Cuándo podríamos considerarlas que son problemáticas, ¿no? Cuando se alargan en el tiempo, quizás. Sí, sí, o sea, es decir, al final, digamos que una rabieta se considera normal cuando ocurre en este periodo de edad, ¿no? Pero es verdad que hay en ciertas situaciones en las que se salen, o por lo que tú dices, porque ocurren muy a menudo, porque son muy largas, o porque a lo mejor son muy intensas, ¿no? Son pataletas muy fuertes en las que el niño se daña, empezarían a ser un problema, ¿no? Por hacernos una idea de datos, ¿no? Para manejar un poco datos. Entre los 2 y los 3 años, que es cuando más pataletas se dan, digamos que un 20% de los niños entre esas edades harían una rabieta diaria. El otro 80% tienden más a hacer una semanal, por hacernos un poco la idea. Son datos que yo creo que nos ayudan a hacernos una idea. Y en cuanto al tiempo, por ejemplo, que debe durar una rabieta, pues debería estar entre los 5 y los 15 minutos. Nos encontramos rabietas de más de media hora, ¿eh? O sea, Wow, si ya 15 minutos me parece se exagerado, ponen muy imagínate. duros, media hora tiene aguante, ¿no? Entonces, bueno, por decir un poco cuándo serían un problema, ¿no? Por tratar de estructurarlo un poco más, Ujú. yo siempre digo, son un problema si empeoran a partir de los 4 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 años el niño es mucho más capaz de controlar sus impulsos, es decir, está aprendiendo a controlarse. Entonces, a partir de los 4 años deberían ir a menos. Entonces, si de repente vemos que, pues lo que tú dices, son más frecuentes, son más intensas o duran más,
Entonces, ahí hay algo que está fallando, ¿no? Que habría que preocuparse y quizá pedir ayuda. Cuando el niño se daña a sí mismo, hay casos que vemos en consulta, pues que el niño acaba pues muy frustrado y bueno, pues se acaba autolesionando, ¿no? Se da golpes en la cabeza o en los dientes. Vemos la verdad que bastantes variantes de esto, ¿no? Y luego, bueno, si el niño destruye muy habitualmente, de manera recurrente, pertenencias suyas o de los demás, de una manera, digamos, bastante agresiva, también conviene pedir ayuda. Y luego para mí hay una clave bastante importante, Carlos, que es cuando, bueno, pues vemos que está interfiriendo de manera significativa en el funcionamiento familiar, ¿no? Es decir, Claro. vemos bueno, a lo mejor ya no es tanto la rabieta, sino que se ha desmontado un poco toda la dinámica familiar bueno, estas situaciones de rabieta generan un estrés excesivo, se descontrola todo y los padres tienen como mucha sensación de falta de control, ¿no? Entonces yo creo que ese es como otro punto en el que nos tenemos que plantear que quizá no la estamos sabiendo gestionar bien o se está volviendo un problema, ¿no? Y luego, por último, cuando vemos que la pataleta, además de ir a más, se está generalizando ya a diversos ambientes. Es decir, no es que un día me haga una pataleta en el colegio y entonces ya es un drama, no, pero si de manera recurrente no solo ocurren las pataletas en casa, sino que en el colegio también se está volviendo una cosa diaria o semanal, digamos, frecuente, también es un punto en el que llama la atención y que habría que pues, tener un poco presente, ¿no? Claro, claro, el problema es ese, ¿no? Cuando ya toda reacción, ¿no?, del niño que quiero algo se produce, ¿no?, mediante, ¿no?, un lloro, la rabieta o un poco todo esto, ¿no? Cualquier cosa que pida o demande, pues que sea así, ¿no? ¿Y cómo la podemos diferenciar de otras conductas, ¿no? Porque supongo que la rabieta no es como algo puntual, lo que tú decías, ¿no? Quizás es algo más puntual si quiero algo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Sí, bueno, yo creo que la rabieta al final, distinguirla de otras conductas es relativamente, a ver, no voy a decir fácil, pero sí que se puede observar y ver, ¿no? Es decir, si el niño está triste porque ha perdido un juguete, probablemente identificaremos pues que está llorando y a veces es verdad que luego se frustran y sí que puede acabar en pataleta. Pero en principio yo creo que somos capaces de distinguir otras conductas pues más alegres, de otras más tristes, de otras más de sorpresa. Lo que sí a lo mejor es más difícil distinguir, que es cuando pues quizá los profesionales lo sabrían hacer mejor, es cuando hablamos de otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, los niños con autismo tienen más pataletas de lo normal y son todavía más frecuentes y además muchas veces para nosotros no tienen motivo aparente, ¿no? Para ellos sí. Entonces, bueno, ahí debería saltarnos un clic de que algo no va bien, ¿no? Entonces, eso a veces a los padres puede costarles distinguirlo, porque obviamente es una conducta más compleja, ¿no? O si hablamos, por ejemplo, de las conductas o comportamientos más desadaptativos que tienen los niños con trastorno por déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Ahí sí que, digamos, bueno, cuesta distinguirlo Cuesta porque hay más. rabietas, incluso de forma, claro, cuesta más porque cambian incluso la forma en que hacen la rabieta porque ya son más mayores. Los TDAH tienen rabietas o comportamientos muy desadaptativos, ¿no? Más allá de los 6 años, las tienen como más frecuentes, muy largas, cuesta mucho negociar con ellos, o como otros trastornos, ¿no? Como el trastorno negativista desafiante, pues cuesta a veces poder distinguir estas cosas y la ayuda de un profesional puede venir Es bien. importante, ¿no? De otras conductas es más sencillo, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a trastornos un poquito más, bueno, pues más severos, pues cuesta a veces distinguirlo. Claro, claro. ¿Y cuáles son las causas de que se pueda producir una, ¿no? O sea, ¿es parte del niño, de su personalidad, o es algo que aprende, ¿no? O no sé, o para intentar entender un poco por qué pasan. Sí. Efectivamente hay varios factores, ¿no? Algunos pues más internos, otros más externos. Y bueno, por ver unos cuantos, porque hay muchísimos, uno ya lo hemos nombrado, forma parte de su desarrollo, es que le toca, ¿no? Le toca tener pataletas. Y el otro, bueno, es digamos, su forma de expresar su malestar o cuando está disconforme con algo. Por ejemplo, no puede hacer algo o no consigue hacer algo o no logra algo que ha pedido. Quiero que juegues conmigo. Le dices, no, ahora no puedo, ¿no? Pataleta. O no le leche que quiere en el supermercado, pues bueno, también podemos tener. Entonces, es decir, al final es porque no puede hacer algo, no logra lo que pide, y la última, que es también bastante habitual, es cuando le doy una orden o le impongo algo y pues no le gusta.
no le gusta lo que le estoy imponiendo o la orden que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, hay factores internos y externos, ¿no? Esto es inevitable, ¿no? Porque yo le digo a los padres, no, es que toca por edad la pataleta. Y te dicen, bueno, pero ¿por qué hay niños que tienen más pataletas que otros, ¿no? O sea, porque si toca por edad, aquí algo falla. Entonces, bueno, pues ahí es donde entra un poco lo de los factores, ¿no? Diríamos que hay algunos factores más intrínsecos que tienen que ver con el niño, que ahora veremos, y otros más externos, que es cómo también los padres están gestionando esa pataleta, porque como bien decías, Carlos, ellos aprenden de esto, ¿no? Entonces aprenden ciertas cosas que a veces conviene que no aprendan. Ya me imagino. para que no se repitan. Entonces, bueno, como internos, a mí me gusta siempre explicar que bueno, el niño es un 50% genética y el otro 50% es aprendizaje, ¿no? Que es donde podemos entrar pues, los psicólogos, los psicopedagogos, todo el mundo que se dedica a este mundo, donde puede entrar a trabajar es en la parte del aprendizaje. ¿Qué quiero decir? La parte genética es una parte intrínseca al niño y que tiene que ver con el temperamento, ¿no? Hay niños que tienen un temperamento fácil, niños con un temperamento difícil y niños con un temperamento lento. Los que más pataletas tienen son los del temperamento difícil. Entonces ahí ya habría una primera distinción que depende del niño, ¿no? No tanto de la gestión que se hace de la pataleta. Están más predispuestos a la pataleta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo distingo? Pues hombre, son niños que pues, se adaptan peor a los cambios, reaccionan con más intensidad, suele estar de mal humor, como un poco como, o mal humor o muy apagado, ¿no? Estos niños que van siempre a veces un poco con el ceño fruncido. Y bueno, pues suelen tener también a veces un nivel de actividad muy alto. Entonces, bueno, digamos que en este caso este niño pues tiene una predisposición mayor a esa pataleta, ¿no? O los casos que hemos visto, los niños con TDAH o los niños con algún trastorno general del desarrollo, pues tienen una predisposición mayor. Ahí estaría el factor interno, ¿no? Claro. No, pues el aprendizaje, ¿no? Claramente. Es decir, la gestión que se hace de una pataleta para mí es fundamental. El cómo un padre gestiona una pataleta va a hacer que ésta dure más o va a hacer que aumente el número de probabilidades con el que puede aparecer la pataleta o las pataletas en general, ¿no? Entonces yo creo que es básico tener unas pautas educativas claras porque si no el niño, si lo gestionamos mal, aprende ciertos patrones y es más fácil que se repita, ¿no? Claro, porque ahora nos ponemos, ¿no?, en situación, en la visión de esos padres que tienen por primera vez esa famosa pataleta, ¿vale? Que es algo, ¿no?, que tiene que salir, lo que tú decías, ¿no? Pero ¿cómo la gestionan por primera vez? ¿Para qué eso? Para que aprenda el niño cómo delante de esa situación no volver a repetir ciertas pautas. Lo primero que habría que hacer pues es mantener la calma. Yo sé que no siempre es fácil, pero es súper necesario, ¿vale? Si tú como padre o madre pierdes los nervios, es muy fácil que lo que le estás transmitiendo a tu hijo sea ese estrés, esos nervios, esa hostilidad que tienes en ese momento con él, ¿no? Entonces eso sí que hace que él se ponga todavía más nervioso y va a ser mucho, mucho más difícil que el niño se calme, ¿no? Entonces o se tranquilice. Entonces lo primero, mantener la calma. En segundo lugar, yo creo que una de las cosas más relevantes sería, bueno, lo que más utilizamos. Luego hay más técnicas, ¿no? Pero la más utilizada y la que para mí mejor funciona es hacer un ignorar. Yo siempre le digo a los padres, ignora el comportamiento, no al niño. ¿Esto qué significa? Que yo le tengo que avisar de lo que espero de él. Es decir, cuando estés tranquilo, yo te voy a hacer caso. Cuando dejes de gritar o cuando estés bajito, yo voy a hablar contigo, ¿no? Y ahí ya luego le dejamos que se calme, que esté él con su emoción, que aprenda a tolerarla, que vea que no pasa nada, porque es un aprendizaje que tiene que hacer. Tiene que aprender que esa sensación que no le gusta acaba pasando y que no pasa nada. Y que luego pues hay vida después de la rabieta, ¿no? Que es un poco lo que enseñarles a llevarse bien con su malestar. Hay que enseñarles eso, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, expresarlo de otra manera, eso también sería otra pauta, ¿no? Pero bueno, nos hemos quedado en el ignorar. Tenemos la calma, lo ignoramos, le avisamos de lo que tiene que hacer para que sepa que yo le voy a hacer caso y finalmente, cuando se está empezando a calmar, yo ya le felicito, ¿no? Le digo, oye, muy bien, ya estás más tranquilo, fenomenal, y pasamos a otra cosa. Muy bien. La clave fundamental de esto, hay muchas, pero una muy importante, así por dar una pincelada, no ceder. Es decir, si he decidido hacer un ignorar, ignorar, ¿no? Ignora, es decir, no vayas diciéndole cosas, no vayas interrumpiéndole, no le vayas gritando, ¿no? Porque bueno, al final no puede hacerse aprendizaje, como digo yo, de aprender a estar un ratito con esa emoción que no le gusta, de ver que no pasa nada, de que se le pasa y de que él es capaz de volver solito a encontrarse, bueno, pues un poquito más tranquilo.
Claro, y sobre todo no ceder, porque hay padres que te aguantan, el niño hace pataletas a lo mejor cortitas de 5 minutos y dice, bueno, voy a hacer un ignorar. Y claro, muchas veces al ignorar lo primero que pasa es que la pataleta en los inicios aumenta, luego ya disminuirá, pero a los inicios aumenta, con lo cual dice, jo, ahora la pataleta ha durado 10 minutos, pues mira, ya le compro lo que había pedido y tal. Entonces, ojo, porque ya acabas de entender que la pataleta en vez de 5 minutos es eso. Entonces, Claro. hay que tener un poco de cuidado en ese sentido, ¿no? De hacerlo bien. Si decidimos hacerlo bien. Claro, porque yo lo que a veces, bueno, lo que todo el mundo ha visto, ¿no? A veces eso, rabietas, pataletas en sitios públicos, ¿no? En el que está todo el mundo mirándote, hasta cierto punto puedo llegar a entender, ¿no? Al padre que dice, bueno, pues le compro, ¿no? Pero claro, hay que también eso, después a la larga eso puede decir que vuelva a pasar. Al final, mejor un día de vergüenza, entre comillas, que unos cuantos de que vuelva a pasar. Correcto, totalmente de acuerdo. Es mejor atajar el problema cuanto antes, nos tiene que dar exactamente igual la gente que esté mirando, es más. Yo creo que gracias a esta sociedad que vivimos de la información, casi todo el mundo sabe ya cómo se tiene que extinguir una pataleta, entonces, oye, probablemente algún padre pase por delante y diga, a mí me tocó hace unos meses, o sea, ya el juicio no es tan negativo, ¿no? Como, qué mal, el niño está llorando, no le hace ni caso, no, probablemente sepa que está aplicando algo, entonces yo creo que no tenemos que sentirnos juzgados, que hay que aplicar la técnica, que al final es la educación de tu hijo y que lo que te interesa es que lo aprenda cuanto antes. Claro. Esté donde esté, sobre todo porque si se lo permitimos en público se van a repetir constantemente. Es totalmente cierto. ¿Tú crees que, bueno, ahora se habla mucho, ¿no? De padres sobreprotectores, bueno, ¿no? Esta tendencia un poco más, antes no, ahora un poco más sí. ¿Crees que esto hace que las rabietas se produzcan con más frecuencia o no? Esta sobreprotección. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay padres sobreprotectores que efectivamente han aprendido a gestionar bien las rabietas, han aprendido y bueno, pues se libran de ellas, ¿no? Pero, o sea, tienen en menor frecuencia porque efectivamente es algo evolutivo y va a pasar, ¿no? Pero bueno, más tranquilitas. Pero efectivamente, yo creo que cuando uno es sobreprotector, o sea, se ha demostrado, fíjate, las dos cosas, es que es súper interesante, que cuando uno es excesivamente sobreprotector, es decir, soy muy permisivo, cedo, para evitar la pataleta te compro esto, para evitar la pataleta te dejo ver lo que querías ver en la tele, ¿no? Es decir, este tipo de cosas se ha demostrado que aumentan los comportamientos agresivos, que al fin y al cabo una rabieta es eso, un ataque de ira, ¿no? Pero es que en el extremo opuesto, los padres que son también pues excesivamente autoritarios, que desaprueban al niño constantemente, le critican constantemente, le exigen constantemente y se olvidan totalmente de decirle lo bueno, lo positivo, también se encuentran con esa situación. Es decir, que ninguno de los dos extremos sería, digamos, el adecuado para el tema de pataletas, ¿no? Claro. Al final yo creo que el mejor estilo es el que los expertos llaman el estilo democrático, ¿no? El estilo de exigencia positiva, que hay normas, hay límites, tú tienes ahí tu cancha en la que puedes poner esas normas y dentro de esa una comunicación y un afecto positivo con él, ¿no? Ese es el estilo, yo creo, que mejor hace la gestión de pataletas, independientemente de que cualquier estilo de padre puede aprender a gestionarlo, pero sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Que hay ciertos estilos que bueno, pues por lo que sea, tienen un mayor número de pataletas luego a las que hacer frente, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, a este tipo, ¿no? A este rol más sobreprotector, no sé si les darías algún consejo para que, ¿no? Para que en esta situación, claro, o sea, evidentemente, bueno, al final no puedes meterte, ¿no? En cómo educar, puedes aconsejar, ¿no? Y en este punto, ¿tú les darías algún consejo a estos padres que son más permisivos? Sí. Bueno, yo creo que es interesante lo que hemos dicho, ¿no? O sea, el estilo sobreprotector tiene una cosa muy positiva, tiene un alto afecto con el niño, tiene una comunicación muy buena con ellos, pero fallan en la parte de normas y límites, ¿no? Son bastante permisivos, entonces yo creo que tendría que ponerse un poquito más firmes con ciertas normas y ciertos límites, no ceder tan rápido. Muchas veces, cuando hay una rabieta, ¿no? Siempre se dice, es que busca la atención el niño, ¿no? Esto es un mensaje que, vamos, que se escucha siempre, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto, Silvia? Pues más de lo que se cree, porque realmente los niños hasta los 8 o 9 años lo que más buscan y lo que más quieren es la atención de sus padres. Y bueno, yo siempre les explico a los padres que tu mera presencia en una habitación ya es atención. Es decir, si yo oigo que dos hermanos se están peleando y me acerco, eso ya es atención. O sea, yo ya le estoy prestando atención al niño. Claro. Si esto se repite de una manera, digamos, constante,
sí que acaba provocando que eso a lo mejor sea más un patrón atencional que realmente esté discutiendo con su hermano. No sé, o sea, es decir, un poco lo que decía, ¿no? Los padres al final son fundamentales en el tema de pataletas. En lo que ellos hagan, es decir, la atención que ellos presten a esa pataleta va a hacer que se mantenga o que incluso aparezca con más frecuencia. Con lo cual, al ignorar, pues uno acaba reduciendo esas pataletas y la probabilidad de que aparezcan al futuro. Sin embargo, si yo doy un sermón, si aparezco, incluso el simple hecho de aparecer muchas veces, ¿no? O lo explico, o grito, pues al final mamá y papá me hacen mucho caso y aumentamos esa probabilidad de pataleta. Pero digamos que esto ya es como un patrón cuando ha pasado más veces, ¿no? Pero sí que tiene un componente de atención. Claro, y cuando buscan esta atención, ¿cuál sería la manera correcta, ¿no?, de darles atención? Porque al final tampoco no hay que desatender al niño, ¿no? Si necesita pues esa atención, ¿cómo podríamos fomentarla? Bueno, efectivamente, hay que ver el tipo de conflicto que se está cociendo, ¿no? Porque si está en peligro su seguridad o la seguridad del hermano, hay que intervenir. Claro. ¿No? Pero hay otras situaciones en las que sí podríamos decir, mira, cuando estéis tranquilos y os calméis, pues vuelvo. Y bueno, pues lo vemos. Y luego otra cosa, lo que tú dices, que es la prevención, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo prevenir que se den esas pataletas, ¿no? O esas rabietas. Dándoles atención, ¿no? Lo has dicho muy bien. Es decir, al fin y al cabo, hay que dedicarles atención. Se ha demostrado, fíjate, que dedicándoles al día entre 10 y 20 minutos de tiempo de calidad, que no de cantidad, porque 20 minutos no es mucho, mejora la relación de los padres con los hijos y se reducen muchas fricciones y eso ya hace que muchas pataletas disminuyan. Entonces, fíjate cómo dándoles atención por otro lado, esto termina por mejorar, ¿no? Hay más formas de prevenirlo, pero digamos que esta forma es muy curiosa, que es dándoles esa poquita de atención que parece que a veces les falta, ¿no? Claro, y que son 20 minutos, que yo entiendo que no los padres están cansados, tal, pero bueno, 20 minutitos antes, no sé, en algún momento del día. Antes de dormir, en algún momento, sí. Claro, siempre se puede. Eso es. Y Silvia, ¿cómo podríamos, o sea, a ver, qué consejos le darías a padres, profesores, profesionales, no sé, cómo debemos actuar ante estas rabitas? Ya has explicado así un poquito, pero un poco más consejos prácticos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, los famosos tips que se escuchan mucho ahora, para dejarlo más claro. Vale. Bueno, pues en primer lugar, hay como algunos prácticos que yo creo que todos podemos llevar a cabo para prevenir y reducir estas pataletas, ¿no? Es verdad que son consejos como más genéricos, que en principio funcionan para la mayoría de niños. Luego hay casos que efectivamente pues cada caso es concreto, cada circunstancia es concreta, cada familia es concreta, ¿no? Y habría que ver qué está pasando si por lo que fuera no funcionan, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo el primer tip que hemos visto es el de extinguir pataletas, que ya lo hemos visto, ¿no? Mantengo la calma. Luego felicito cuando ya el niño se ha tranquilizado, ¿no? Otro tip bastante importante es observarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños aprenden por observación, la mayoría, no todos, aprenden por observación, ¿vale? Es decir, un grandísimo porcentaje del aprendizaje es por observación. Entonces, lo que tú hagas, él lo aprende. Si tú te enfadas gritando, no pretendas que cuando él se enfade no grite. Yeah. Es decir, hay casos en las que se grita muchísimo. Pues bueno, luego los niños cuando se enfadan gritan, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería un tip también, yo creo, bastante relevante. En tercer lugar, sería prevenir y anticipar, ¿no? Es decir, hay una forma de dar órdenes que es bastante eficaz, que hace que, reduzcamos, digamos, a veces ese oposicionismo o esa rebeldía un poquito que tienen a esa edad, ¿no? Por la que quieren imponer su yo y decir que no. Entonces, yo creo que hay que aprender a dar bien las órdenes. Por dar algunas pinceladas, pues darlas desde la misma habitación, con un tono firme, pero no ni de enfado ni de tal, ¿no? O sea, un tono claro. Darlas cuando haya contacto visual. Si está con una pantalla delante no te va a escuchar. Claro. Esto es así. Es básico. Y luego hay veces que de vez en cuando intentar no usar siempre el no, ¿no? Está en una etapa en la que estamos constantemente usando el no y si no, él también te va a contestar. Hay veces que me vienen a consulta, ¿no? Es que dice mucho que no. Bueno, claro, ¿cuánto usas tú el no en casa? Yeah. Vamos a aprender a decirle al niño lo que esperamos de él, es decir, muy concreto, ¿vale? Es decir, pórtate bien es muy amplio, pero si yo te digo, oye, cuando vayamos a la consulta del médico y estemos en la sala de espera, y ahí va la orden, ¿no? Quiero que estés sentado a mi lado con el culete en la silla, sin molestar al resto y jugando con el juguete que has traído. Es una orden muy concreta. Y además le podemos preguntar, ¿qué te he pedido que hagas? Eso facilita que sepamos que lo ha interiorizado bien, ¿no? Que lo ha entendido y que tenemos más oportunidades de que lo haga bien. Si además encima le voy reforzando que se va portando bien mientras... Entonces ya, ideal. Completamente, ¿no? Pero bueno,
esa sería otra, prevenir y anticipar. Si yo hay determinadas situaciones, cuando vamos a casa de los abuelos, a algún restaurante que sé que me la suele liar, antes de entrar le digo lo que espero de él, o le voy reforzando mientras, y si ya al final encima se lleva un elogio, una felicitación o algún premio, como pues puedes elegir postre o alguna cosa de estas, pues realmente como que se motivan más y lo cumplen, ¿no? Entonces esa sería otra bastante buena. Otra que podemos aplicar y que creo que a veces fallamos es que haya coherencia, ¿vale? Es decir, que padre y madre actúen del mismo modo. Si uno decide ignorar y otro no, pues bueno, tenemos pataletas para tiempo largo. Claro. Entonces, tienen que estar de acuerdo en lo que van a hacer los dos lo mismo ante la misma situación. Claro, ahí entra la comunicación. Es que, claro, Es después, básico. no el niño actuará, o madre o padre, o el tipo de relación que haya, actuará delante de una manera con uno y con otro pues hará otra cosa, ¿no? Claro. Y ahí es cuando también entra conflicto entre los progenitores, ¿no? Padres o tutores, Correcto. que al final ahí, ¿no? Contigo sí, conmigo no. Y otra causa más de discusión. Diferente? Pues sí, correcto, ¿no? ¿Por qué se porta diferente? Bueno, pues porque he aprendido unas cosas con la madre y otras diferentes con el padre, ¿no? Claro. Y esto a nosotros realmente nos pasa lo mismo, ¿no? Yo no me comporto igual probablemente con un jefe que con mi amiga, que con mi pareja, que con un vecino, ¿no? Es decir, nosotros también adaptamos un poco nuestro comportamiento, entonces ellos también aprenden. Mira, cuando hago pataleta no me hace ni caso, pues no merece la pena, busca otra forma de conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces sí que es bastante interesante lo que tú dices, que se comuniquen bien y que actúen siempre del mismo modo ante la misma conducta. Perfecto, Silvia. Pues ya para acabar, y esto lo hago con bastante gente, un mensaje final respecto a este tema de las rabietas. ¿Qué te gustaría trasladar a la gente que pueda escuchar esto? Sobre este tema. Que sobre todo, creo, no sé, tampoco lo he pensado mucho, que mantengan la calma, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los empeoramientos que yo veo es porque los padres están ya tremendamente ansiosos, tremendamente estresados, no saben ya cómo gestionar la situación. Entonces, que mantengan la calma, que apliquen estas pautas, a ver qué tal, y si no, hay un montón de profesionales dispuestos a ayudarles y de verdad que es algo que se arregla fácil, que no es algo complicado y que en cuanto se tienen a veces dos matices que les faltaba por cambiar, se mejora muchísimo. Es verdad, hablando de un poco de la intervención que vosotros hacéis, en este caso tú en concreto, ¿cuánto suele durar un poco eso, ¿no? La intervención delante de las rabietas? O sea, ¿cuánto más o menos? Pues una vez empezamos a intervenir, normalmente se empiezan a ver mejorías ya, si el caso no es de estos casos no rarísimos y muy, muy graves, pues al mes o así tenemos una mejoría ya significativa y normalmente a los 3 meses ya se le puede empezar a hacer solo un seguimiento, con lo cual creo que son ratios de tiempo bastante rápidos. Yo por poner un caso así que era complicado, pero cambiamos una tontería y funcionó muy bien. Es decir, era una niña que incluso llegaba a una hora de pataletas, se daba golpes en la cabeza y alguna vez se llegó a hacer sangre, ¿no? Entonces, en este caso, pues se intervino que la forma de reconducir la pataleta fuera diferente y a la semana ya no se daban los golpes y las pataletas pues empezaron a reducirse. A los 3 meses la madre no se lo creía, ¿eh? Cuando me dijiste dije, no, pero sí, incluso en casos complicados, en 3 meses más o menos, si se aplica todo bien, se trabaja todo bien, suele haber una mejoría significativa. Qué bien, pues que se quede la gente que escuche esto con este mensaje de que, bueno, a pesar de las rabietas y que pueden ser, como tú decías, de hasta media hora, hay solución, ¿no? Efectivamente. Y Silvia, dinos un poco dónde trabajas tú, por si, bueno, quién sabe, a lo mejor alguien, eso es lo que decía, ¿no? Que está escuchando esto y está en un punto ya que no puede más y dice, bueno, pues necesito ayuda. Pues mira, yo estoy en Madrid, en el barrio de Argüelles, en la calle Rodríguez San Pedro 22, y bueno, aquí pues trato pues lo que hemos comentado, ¿no? Pues niños, adolescentes y también el trabajo con padres, que creo que es fundamental, que vayamos todos a una para que las cosas se solucionen, ¿no? Perfecto, Silvia, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que además ha sido muy práctica, con muchos consejos prácticos que creo que seguro ayudarán padres, profesores, incluso a mí, que he aprendido muchísimo. Muchas gracias por todo, Silvia. Un placer. Un placer. Adiós. A ti, gracias. Hasta luego.